Estimados estudiantes, muy buenas noches. Agradecemos su participación en esta primera clase sincrónica del módulo 1 a cargo de la docente Karina Patricia Salinas Heredia. Karina Heredia Salinas, tiene 12 años de experiencia en adaptación al cambio climático. Es coordinadora de la Unidad de Gestión de la Adaptación al Cambio Climático de la Dirección de Adaptación del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Obtuvo su maestría en Cambio Climático en la Escuela Superior Politécnica del Litoral y tiene una formación en Política de Cambio Climático y Análisis de Paisaje. Punto focal nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Acción para el Empoderamiento Climático. Negociadora en los temas de acuerdo de complementación económica y pérdidas y daños ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estimada Karina, muy buenas noches. Agradecemos su tiempo y sea bienvenida. Mis mejores deseos y dejo en sus manos la primera clase del módulo 1 con el grupo 3. Muchísimas gracias, Andrea, y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Como ya lo dijo Andrea, pues yo soy Karina Salinas, voy a estar con ustedes estas dos primeras clases con el módulo 1, que básicamente abarca los conceptos básicos de cambio climático, que son fundamentales para que ustedes puedan comprender, puedan analizar todos estos diferentes módulos que van a venir a continuación. El día de hoy vamos a dar conceptos muy precisos, solo tenemos una hora. La idea de esta escuela es que ustedes también puedan auto educarse y poder entrar a la plataforma y aprovechar todos los materiales que tienen. Les voy a pasar también algunos links al final para que ustedes puedan leer unos documentos de política pública que les van a permitir también conocer cómo es la gestión del cambio climático a nivel nacional. Otra cosa también que les quería comentar es que este es el tercer grupo que tenemos con la Escuela de Cambio Climático. Yo les pido que por favor aprovechen el tiempo. Tuvimos más de 200 postulaciones y solamente estamos 60 personas en estos dos grupos, lo que quiere decir que hay 140 personas que se quedaron sin cupo. Pensemos en eso y aprovechemos el tiempo al máximo. La idea de patrocinar a través de uno de los proyectos que se ejecutan en temas de adaptación al cambio climático es que ustedes puedan acceder a esta formación que de otra forma también, bueno, va a seguir el curso con la universidad, pero ahora es de manera gratuita, luego ya se tendrá que, lógicamente, como es la universidad, tendrá un costo. Aprovechen el proceso, aprovechen el tiempo y también a todos los docentes y a todas las docentes que van a estar con ustedes. Y bueno, de esa forma creo que vamos a empezar. Lo que primero voy a hacer es, obviamente, tomar lista, porque necesitamos saber quiénes están. Entonces, yo les voy a decir rapidito el nombre y me van a decir si están presentes o no. Yo voy a tomar 2 veces lista. El día de hoy voy a cambiar un poco lo que hice con el otro grupo, a ver cuál me funciona mejor. Entonces, yo les voy a ir nombrando y ustedes me van a diciendo presentes, igual que la escuelita. Y yo les voy a ir poniendo una X. La segunda tomada de lista va a ser a las 20 horas, ¿sí? Entonces vamos a empezar por Adriana Abad. Presente. Listo. Alison López. Presente. Andrea Cenepa. ¿No? Ángela Sofía. Ángela Ortiz. Presente. Berta Alvarado. Buenas noches, presente. Vladimir. Berta, ¿sí estás? Sí, presente. Ya. Vladimir Rojas. Brigitte Loor. Cristian Quinatoa. Cristina Valencia. Presente. Dayana Sánchez. Diana Rocha. Presente. Doreide Cumbicus. No sé si pronuncié bien. Edwin Maldonado. Erika Orellana. Presente. Edwin, si estás.
Sí, presente. Buenas noches. Ya. Erika Orellana. Fátima Quimí. Ingrid Poma. Jaime Mera. Jennifer Pasquel. No, Pascuel, perdón. Jennifer Pascuel. Yolaus Ayala. Jonathan Ceballos. José Santana. Presente. Kadir López. Clever Gaibor. Lisette Calle. Presente. Luis Cruz. Presente. Mariela Zambrano. Presente. Michael Chau. Roger Illescas. Presente. Verónica Auquilla. Buenas noches, presente. Buenas noches. Yurmari Choes. Alba Alencastro. Presente. Alexis Guzmán. Presente. Andrea Núñez. Juan Ordóñez. Presente. Jenny Aro. Presente. Listo. ¿Alguien que me falte? No. Ok. Bien, entonces, ya que pasó la primera lista, les voy a pedir que los que puedan, en su mayoría, espero que todos y todas, prendan su cámara, ya que esta es una clase formal de un curso de la universidad y como ustedes saben, es necesario también tener eso para poder trabajar. Nuevamente les repito, aprovechen el tiempo al máximo para poder tener toda la información y extraer toda la información que necesiten. Por otro lado, pido disculpas anticipadas si alguno de mis gatos se cruza por la cámara. Estoy aquí en la casa, entonces muchas veces les gusta salir a presentarse sin querer queriendo. Entonces, disculpen eso, cuando estamos en casa pasan esas cosas. Y bueno, vamos a empezar. Y lo que primero quiero hacer es consultar, preguntarles, ¿qué ustedes, o en una palabra o en par de palabras, qué entienden por cambio climático? Entonces, algo sencillo, algo simple, ¿qué entienden por cambio climático? Pueden abrir el micrófono libremente. Pero no se amontonen. Si no, voy a empezar a Transformación. escoger. A ver, perdón, a ver, ¿quién? Mariela. Transformación. Ya, perfecto. ¿Quién más? Son todos los cambios a largo plazo que se producen. Cambios a largo plazo que se producen. Perfecto. ¿Qué más? En Particular, sí, por la actividad humana. Ok, también. ¿Alguna última opinión? Puede ser la aumentatura o la disminución de la misma de manera También. abrupta. Tiene relación también. Bueno, todo lo que ustedes han dicho tiene mucho que ver con el cambio climático. Se viene estudiando este fenómeno o estos impactos desde 1970, la verdad. Tal vez no conocen, ustedes piensan que es un tema nuevo, pero no. Cuando se desarrollaron las primeras cumbres de la Tierra hace mucho tiempo, se empezó que el planeta empezó a calentarse, a lo que llamamos calentamiento global, que ya les voy a pasar una laminita bien chévere. En ese entonces, ya los políticos a nivel mundial dijeron, chuta, está pasando algo, vamos a ver qué es. Y reúnen a un grupo de científicos y científicas. Bueno, en ese tiempo más científicos, porque la ciencia de esos años eran más para hombres, pero eran muchos científicos. Y dijeron, ok, ¿por qué está pasando esto con la lluvia, con la temperatura? ¿Qué pasa? Luego de algunos años presentan los primeros resultados y es cuando se argumenta de que realmente están existiendo cambios a lo largo de los años.
Por eso es que hay una comparación entre lo que pasaba antes de la época preindustrial, que fue en los años 60, y luego de la época preindustrial, de la época industrial, cuando se descubrieron muchos pozos petroleros, cuando hubo una gran tala de árboles a nivel mundial por el tema de desarrollo en algunos países. De hecho, erupciones volcánicas y todo lo demás hizo que, bueno, los gases de efecto invernadero se acumulen. Pero ¿cómo funciona esto y cuál es la diferencia entre algunos conceptos que debemos tener claro? Déjenme solamente ponerlo esto en forma de presentación. Ya. Entonces, lo que vamos a ver, bueno, ya está la asistencia. Primero, el concepto clásico, ¿no? De la Convención. La Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático fue un acuerdo entre muchos países, más de 120 países, en los que dijeron, oigan, ¿saben qué está pasando algo? Necesitamos hacer algo como países para poder estabilizar la temperatura del planeta. Y el principal objetivo fue disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí es cuando nace el concepto en la convención, y justamente es lo que ustedes decían, son cambios causados por la actividad antropogénica. Y no solamente eso, después vamos a ver que hay otras actividades también que aportan al tema de cambio climático, ¿no? Y bueno, el concepto tal cual transcrito es el cambio climático, se refiere a un cambio en el estado del clima que puede identificarse mediante cambios a la media o a la variabilidad de sus propiedades que persisten durante un periodo prolongado, generalmente décadas o más. Eso te dice el concepto político de cambio climático en la convención. Pero este grupo de científicos que yo les comentaba que se formó justo para evidenciar y argumentar los temas de cambio climático, que es el panel intergubernamental de cambio climático, nos dice el cambio climático o un cambio en el clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Lo mismo dicho de manera más técnica. Cuando hablamos de variabilidad climática, hablamos de, por ejemplo, el tema del fenómeno del Niño es tema de variabilidad climática. Son eventos que generalmente ocurren, en este caso, por las corrientes, las temperaturas, etcétera, y se forman estas condiciones de lluvia, de sequía, que son continuas o se presentan cada cierto tiempo. En el caso del cambio climático, ¿qué es lo que pasa con esta variabilidad? Lo que hace es que exacerba ese fenómeno del Niño y en vez de llover 5, llueve 20, ¿sí? Pero el fenómeno del Niño no es causado por cambio climático, exacerba sus efectos o su impacto por el cambio climático, sí, pero no es causado. Esa es la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Por otro lado, tenemos que considerar dos conceptos bien importantes. Cuando hablamos de tiempo y clima, no es lo mismo. Y antes en la televisión decían, el clima de hoy no está bien dicho. El clima se lo observa a largo plazo. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos un ejemplo en el cuadrito verde. El clima es como tu personalidad. Y es un ejemplo con el cual siempre queda claro qué es clima y qué es tiempo. Entonces, tú puedes ser muy amable, tú puedes ser una persona con un carácter fuerte permanentemente, tú puedes ser una persona cordial, respetuosa, ya. Eso, el clima en ese momento, ¿no? Es como ustedes en ese rato es tu personalidad, bueno, perdón, es la personalidad de alguien, tú eres así. El tiempo es lo que ocurre en ese momento. El día de hoy yo estoy enojada por algo en específico, pero yo no soy así usualmente. O el día de hoy yo me siento deprimido. Esa característica de ese momento no es permanente, es algo que es por una característica específica en ese día. Eso es el tiempo atmosférico. El tiempo de hoy en Quito va a ser, el tiempo de hoy en Guayaquil será. Entonces, esas predicciones sí se pueden hacer y se llama tiempo, no clima. Clima es algo, algo característico y también se puede medir a largo plazo. Y el tiempo es algo que lo medimos y lo pronosticamos al día, que, bueno, el INAMI saca sus pronósticos y ustedes los pueden observar dentro de la página y dicen, y está correcto, ahora ya hace muchos años se corrigió el tema del tiempo. Ahora sí, aquí vienen conceptos de los cuales siempre nos confundimos e incluso veo publicaciones en el periódico o veo exposiciones de expertos y
necesitamos diferenciar tres conceptos: efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. No son lo mismo. El efecto invernadero, tal vez algunos lo conocen, no todos, lo voy a explicar desde cero. Todos tienen, pónganse en su cabecita un invernadero. Imagínense un invernadero. Adentro del invernadero, ustedes pueden tener un sinnúmero de cosas, entre flores, hortalizas, lo que sea. Usualmente para eso se construye. ¿Qué pasa? Este invernadero permite que las plantitas que estén adentro, o lo que sea que tengamos adentro, pueda vivir, porque está generando las condiciones necesarias para que eso pase, ¿no? En el caso del planeta es igual. Esta capa que dice aquí, gases de efecto invernadero, acumula estos gases y permite que la energía del sol entre y salga la que debe salir y se quede la necesaria en el planeta para que exista vida en la Tierra. Por eso se llaman gases de efecto invernadero o el efecto invernadero, porque tiene esa misma lógica. ¿Qué pasa si esta capa que está aquí aumenta su grosor, su concentración, porque ya vinieron vinieron muchas industrias y empezaron a emitir muchos gases de efecto invernadero? Esa capa se hace mucho más gruesa, una manera de decirlo simple. Lo que sea que esté adentro, plantas, no sé, incluso puedes tener flores, etcétera, hortalizas, a la larga van a verse afectados. Es lo que pasa en el planeta, lo que nos está pasando a nosotros. A lo largo del tiempo, ese calentamiento global ha hecho que el clima empiece a tener alteraciones. ¿Alteraciones como cuáles? Alteraciones como la estacionalidad que está cambiando. Antes, no sé, hay algunos compañeros o compañeras que son de la costa. Yo trabajé mucho tiempo en la provincia de Los Ríos y ahí aprendí mucho de la gente del campo. Uno aprende un montón. Ellos tenían clarito que ellos tenían que sembrar en la primera lluvia de noviembre, porque luego de eso ya venían las lluvias de diciembre y podrían cosechar en febrero o marzo, hablando de maíz. ¿Qué pasó en el año 2008? No, 2009, 2010, hubo una de las más grandes sequías en esa zona, porque pasó exactamente lo mismo. Llovió la primera lluvia de noviembre, pero no llovió más en 45 días. Fue una de las pérdidas más grandes que tuvo el país en temas de maíz duro, en la provincia de Los Ríos y parte de la provincia del Guayas, la zona del Empalme, toda esa zona, ¿no? Eh, y fue justamente esos cambios de estacionalidad o de características en la estacionalidad se están dando mucho más frecuentemente. Ahora ya no te está lloviendo 1 milímetro, sino que te llueve 20 milímetros, o los días secos consecutivos están aumentando. Eso está pasando en los últimos años, en las últimas décadas, y está afectando principalmente a las zonas rurales, a las zonas donde viven de la producción, de la tierra, que dependen de los recursos naturales. Entonces, ese cambio, ese proceso a largo plazo es lo que nosotros llamamos como cambio climático. No calentamiento global, no efecto invernadero. Cambio climático es este cambio en los patrones de clima a mediano y largo plazo. Y esos impactos son los que en este momento estamos viviendo a nivel mundial y también a nivel nacional. Algunas de esas evidencias justamente. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos glaciares y ya están, de hecho, a simple vista. El Cotopaxi, por ejemplo, quienes han tenido la oportunidad de pasar por ahí, ya no tiene la misma cantidad de nieve. Los glaciales tienen un proceso, no sé si ustedes lo conocen, pero sí tienen un proceso de que se derriten un poquito y vuelven a ganar nieve, se derriten otro poquito y vuelven a ganar nieve. Eso es normal. Pero ¿qué pasa? Ese proceso no está teniendo el tiempo suficiente como para poder realizarse, sino que estamos con temperaturas tan variables que no se puede completar. Entonces empiezan a perderse los casquetes glaciares. No sé si ustedes se acuerdan, en el año 2015, en una zona llamada Santa Lucía, en Chimborazo, hubo un alar.
¿Y qué pasó? Fue que se desprendió hielo del Chimborazo y fue con todo. Yo en algún lado tengo un video. Y salió por toda, como que si fuera lava, pero era agua y hielo. Y sí daba nostalgia porque era hielo centenario, era hielo de casquetes que estaban siglos en el Chimborazo, pero se desprendieron y se perdió gran parte de ese glaciar. Eso pasó, como les digo, en la comunidad, una comunidad llamada Santa Lucía, en cerca de Riobamba. Y se llevó parte de la vía del tren que en ese momento estaba funcionando y también provocó que mucha gente se movilice desde sus tierras hacia las grandes ciudades. Entonces ahí tú tienes un efecto de migración climática que también se está hablando mucho ahora. Otro ejemplo claro que se puede ver como efecto, como impacto, es el aumento de ciertos vectores como el mosquito que transmite el dengue. Ustedes saben que los mosquitos en la sierra, los que vivimos por acá, no tenemos ese tipo de mosquito. Pero en la costa sí, porque tiene las condiciones idóneas, como se dice técnicamente, para que el mosquito nazca, crezca, se reproduzca y vuelva al ciclo de nuevo, ¿no? Temas de humedad, temperatura, bla, bla, bla. Esas condiciones no había en la parte de la región sierra. Pero ¿qué pasa? Con estos cambios de temperatura ya se empiezan a observar ejemplares, se empiezan a mapear mosquitos vivos en zonas de transición, o sea, ya empiezan a subir. Ese movimiento se debe a que estos ambientes ya están siendo idóneos para que se reproduzcan. Lo que quiere decir que vamos a tener un problema de salud a nivel nacional cuando este bicho llegue más arriba. Y eso es causa justamente de los cambios en la temperatura. A más de eso, lógicamente, también hay temas económicos, la parte agrícola, agropecuaria se ve súper afectada por las lluvias intensas, por la erosión del suelo. Mucha lluvia causa erosión del suelo, poca lluvia también. Entonces, es por todos los lados. Zonas muy secas como Manabí, que de por sí es una zona seca, en el momento que le cae un aguacero muy fuerte, más de lo normal, el suelo ya empieza a erosionarse, empieza a presentar procesos de erosión. Igual en los bosques, ustedes dicen, no, pero es que en la Amazonía que llueva mucho es bueno. No necesariamente. Los bosques sí aguantan, te dicen, sí, sí puedo aguantar la lluvia y todo, pero cuando llueve mucho, el suelo también se empieza a erosionar. Las especies o los suelos, como dicen, se empiezan a lavar también. Algunos nutrientes se empiezan o a acumular a un lado o lavarse de otro lado. Entonces, esas cosas empiezan a pasar. Un ejemplo pasó en Papayacta. Papayacta es una de las parroquias de la provincia de Napo Oriental que tiene páramo. De hecho, Napo es una de las provincias que tiene más páramo, más que las mismas provincias de la sierra. Las provincias amazónicas tienen muchísimo páramo. Y Papayacta está junto a Cuyuja, otra parroquia de Napo del Cantón Quijos. Las dos parroquias son quienes proveen de agua a Quito, la mayor parte de agua, pero esas parroquias no tenían agua potable. ¿Qué pasaba en Papayacta? Papayacta tiene agua de buena calidad para consumo, pero lo que provocaban las lluvias. En Papayacta las lluvias no provocaban deslaves, en Papayacta las lluvias no provocaban inundaciones. En Papayacta las lluvias ocasionaban que gran cantidad de minerales empiecen a bajar y contaminen las fuentes de donde se sacaba el agua para consumo. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero hace, creo que unos 4 años, en pandemia, si no estoy mal, o antecito, hubo una intoxicación masiva por agua en Papayacta. Y era justamente, hubo una lluvia muy fuerte y todos esos minerales se acumularon y la gente consumió. Y tuvimos que, con un proyecto que estábamos trabajando, buscar otra fuente de agua que esté limpia. Lo que no quiere decir que en otra lluvia muy fuerte, un temporal muy fuerte, vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Tuvimos que hacer análisis desde arriba de la montaña para ver que no haya esa acumulación de minerales, etcétera, y tratar de evitar, pero no sabemos lo que puede pasar en el tiempo. En el caso de Cuyuja, que está a, qué sé yo, 15 minutos en carro, en cambio, ahí sí provocaba deslaves. Entonces, estas circunstancias locales son súper importantes de entender para poder implementar cualquier acción para enfrentar los efectos del cambio climático. Y es muy importante que ustedes, como yo les digo, multiplicadores, promotores, gestores del cambio climático, luego de que terminen este curso, puedan también tener la capacidad de ese análisis. No todas las medidas que puedan ustedes implementar van a hacer el mismo efecto en esta esquina que en la otra.
La gente tiene que estar consciente de que en su territorio se van a hacer acciones, tiene que haber consenso, tiene que estar apegado a la normativa y lo que más debemos pensar es que esto debe ser construido de forma participativa, nunca desde un solo lado. ¿Qué ámbitos de qué ámbitos se hablan en el tema de cambio climático? Nosotros manejamos, bueno, a nivel mundial se manejan dos términos muy conocidos, que son la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. La mitigación habla de, como su palabra lo indica, ¿cómo mitigo yo el cambio climático? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos cuando hablamos de mitigación. Y tenemos dos formas. La primera es disminuir las emisiones, que tiene que ver con temas de energías renovables, tenemos que hacer restauración, transporte eficiente, etcétera. Entonces, esas son medidas de mitigación. Me ayudan a disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero porque lo capturo o dejo de emitir. ¿Cómo capturo? Con los zonas de bosques que tenemos. Si nosotros mantenemos esas zonas, estamos capturando CO2. Los océanos también capturan, los ecosistemas de manglar capturan muchísimo. Entonces, poder conservar, preservar estos ecosistemas, Como sumideros. perdón, Como sumideros. exactamente, son sumideros. Si nosotros conservamos estos espacios, estamos garantizando que, primero, que muchos de esos gases, de ese CO2 que está en esos espacios no se libere, porque ustedes cada vez que cortan un árbol, cada vez que removemos el sedimento de un manglar, que porque decimos, uy, eso huele horrible, hay que rellenarlo. No, ese es el ecosistema propio del manglar. Cada vez que hacemos eso, liberamos, en el manglar, por ejemplo, se libera metano por la cantidad de materia orgánica que hay y las bacterias y todo, se libera mucho metano, aparte de CO2, y en el caso de los bosques, pues el CO2. Hay que mantener esas acciones, hay que impulsar a hacer más para poder disminuir las emisiones, ¿no? En el caso de adaptación, como su palabra mismo lo dice, tenemos ahora un efecto del cambio climático, pero ¿qué tenemos que hacer para adaptarnos? Porque ya en este momento no podemos hacer nada. En este momento ya el efecto está y los impactos pueden ser más o menos graves. Entonces, si yo estoy sufriendo de sequía, ¿cómo puedo hacer para que eso me golpee menos? O si hay lluvias intensas, ¿qué tengo que hacer para poder aprovechar esa agua? ¿Qué tengo que hacer para poder colectar para la época seca? Como les digo, cada zona, cada territorio tiene su circunstancia distinta y hay que analizar eso. Entonces, ¿cómo me adapto? Hay muchas maneras de adaptarse, desde el simple hecho de tener la información a la mano y saber cómo usarla, decir, vamos a hablar con la comunidad X y les vamos a informar qué tienen que hacer en caso de lluvias intensas. Ya ellos tienen una mayor capacidad de adaptarse hacia lo que pueda pasar. Enseñarles a nadar a los niños en zonas de riesgo también es poder adaptarse. Son acciones que se tienen que dar. Ustedes saben que hay un análisis un estudio que hizo CARE sobre el efecto de cambio climático diferenciado entre hombres y mujeres. Y eso lo pueden buscar en internet. Las mujeres usualmente son las que se quedan en casa, en el campo, ¿no? Sabemos eso, cuidan a los niños, cuidan los productos que tienen cultivados, que los animales, etcétera. Y los hombres salen a trabajar. Ahora ha cambiado un poco eso, pero igual sigue siendo como que la constante. ¿Qué pasa si esta casa que está aquí está con la familia, está con la señora, está con los nenes, con las nenas, el señor no está y justamente está al lado de un río? Y por lluvias intensas ese río se desborda. ¿A quién va a impactar? Es justamente a la persona que se queda en casa. Y ojo que no son solo las mujeres y los niños, también hay adultos mayores y personas con capacidades reducidas. Entonces, el impacto del cambio climático, dependiendo del entorno, va a ser diferente para cada situación. Y obviamente a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a las personas con algún tipo de discapacidad, les va a impactar más. Entonces, claro, la persona que está en casa se ve afectado. Muchas veces algunas personas que están ahí no saben nadar, no conocen de los protocolos. Por ejemplo, si cuando vas al campo dicen vamos a hacer un protocolo por inundaciones, ¿quiénes van a la capacitación usualmente? En la costa, no hablo de la sierra.
son los jefes de hogar. Y esa información no pasa. Entonces, claro, no estuvo la señora, no estuvieron los niños, etcétera, y no supieron qué hacer. Entonces, sí, impacta diferente por la capacidad o lo expuestos o expuestas que están y también la información que se maneja. Entonces, adaptarnos al cambio climático es justamente adaptarnos a esos cambios, a eso que estamos viviendo ahora, dependiendo de nuestras circunstancias. No vamos a hablar a detalle del otro ámbito que se está tratando ahora, pero es las pérdidas y los daños. Pérdidas y daños o loss and damage, que es un tema que se viene trabajando desde el 2017 y habla de que, ok, estamos con la tormenta y con la inundación y todo, ya no logramos adaptarnos. ¿Qué pasa después? Nadie responde por eso. Nosotros conocemos que uno de los principales principios de la convención es las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos tenemos responsabilidad para evitar que continúe este loco cambio climático, pero tenemos responsabilidades distintas, porque yo en los años 60 como Ecuador, yo no emití tantas emisiones como lo hizo Rusia, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Canadá. Entonces, esos países que son el grupo de los países desarrollados tienen que responsabilizarse por lo que está pasando y nosotros también aportar a disminuir esas emisiones. Claro que en el caso de Ecuador, 0.0 algo, y es súper marginal comparado con el resto de países desarrollados. ¿Qué es lo que dicen ahora los países desarrollados? Que juntos todos los países en desarrollo, ahora nosotros emitimos más que ellos. Lógicamente, nuestro desarrollo no va a parar, pero la idea no es esa. La idea es que todos, de manera equitativa, podamos disminuir nuestras emisiones y que eso no eh, afecte nuestro desarrollo. Ecuador es un país en vías de desarrollo, dependemos mucho de la agricultura, todavía dependemos del petróleo. Es loco decir que vamos a ser un país neutro. Eso no va a pasar porque necesitamos seguir desarrollándonos. Sí podemos hacerlo de una manera mucho más limpia, sí podemos hacerlo bajo en emisiones, pero tenemos que ser conscientes que nuestra realidad es diferente a la de un país europeo, a la de Estados Unidos, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa después de que ya se hizo el daño? ¿Quién responde por eso? Nadie estaba respondiendo. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, no sé si ustedes conocen Jambeli en la provincia del Oro, una islita bien bonita? Yo he ido unas 4 veces. Cada vez que hay un invierno temporal fuerte, la isla se pierde en el agua. Y eso no es siempre, es en ciertas épocas, en ciertos años. Y siempre es que van a darles los colchones, las cocinas, etcétera, las casas nuevas, ta, ta. Eso ya no es adaptación, porque el riesgo ya se hizo efectivo, ya pasó la inundación, ya está todo. Eso es lo que llamamos como pérdidas y daños. Las pérdidas y daños pueden ser económicas, pueden ser también no económicas, como por ejemplo los temas culturales, las vidas humanas, y por otro lado pueden provocarse por eventos de aparición lenta y eventos de aparición así extrema, como que de un rato a otro, por ejemplo las inundaciones. Aparición lenta, erosión del suelo, por ejemplo, pérdidas de especies a largo plazo. Esas son pérdidas y daños a largo plazo. Ya en la parte de gestión tenemos un tema técnico, que justamente es de lo que estamos hablando ahorita, es conocer la parte de contexto, de conceptos, empezar a generar información, etcétera, pero también hay una parte política bien importante. Cuando se habla de la convención, también tenemos que hablar de las reuniones de negociaciones. Y en estas reuniones de negociaciones realmente juega la parte política un papel fundamental. Solamente para ponerles un ejemplo, cuando se firmó el protocolo de Kioto, que fue el primer intento fallido de disminuir emisiones, Estados Unidos dijo que George Bush, el anterior, el papá, no el hijo, dijo que él no iba, bueno, él como presidente no iba a poner en peligro el estilo de vida que tenían los estadounidenses por disminuir emisiones. Y no se adhirió. Entonces, esas cosas también hay que entenderlas. Los árabes, todo el grupo árabe, están locos porque se considere a la extracción petrolera como una acción que sí puede ser baja en emisiones. Y todo el grupo árabe hizo que se ponga eso en las últimas decisiones. O sea, hay un tema geopolítico
bien importante que hay que poder entender. Y nosotros como países en vías de desarrollo estamos full en desventaja, por dos razones. Primero, los recursos que tenemos no son suficientes, con decirles que a las negociaciones China, ejemplo, lleva como unas 200 personas, entre abogados, economistas, llevan climatólogos, etcétera. Tienen a 2, 3, 4 personas por mesa, mientras nosotros en la última COP como Ecuador fuimos un colega del Ministerio de Agricultura, 4 colegas del Ministerio de Ambiente y 2 colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores que se dedican más a la parte diplomática. Eso fue todo. No podemos acceder a esos espacios con la cantidad de personas y de instituciones que desearíamos hacer, porque no tenemos los recursos. Por otro lado, también somos débiles porque a nivel regional no hay un consenso. Los países de Latinoamérica no nos ponemos de acuerdo para decir, ok, vamos todos y pidamos esto. Solamente aquí en Sudamérica tenemos tres grupos. Chile con Panamá, bueno, en Centroamérica también, Chile con Panamá, Perú están en un grupo, nosotros estábamos en otro grupo, ahora nos vamos a cambiar a otro, Argentina, Uruguay, etcétera, están en otro. Entonces, cachan que ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo. Y eso es bien complejo. Y al final, otra brecha que tenemos es el tema de financiamiento. Sin plata no se puede hacer nada. ¿Quién tiene que dar la plata? Según la convención, son los países desarrollados, sea tanto asistencia técnica como asistencia financiera. Vamos ya entrando más específicamente a la adaptación. Como les decía, la adaptación se refiere a los ajustes que nosotros tenemos que hacer y también los ecosistemas a esos cambios que hay. En el Ecuador, nosotros escribimos y publicamos la Estrategia Nacional de Cambio Climático en el año 2013 y tiene un horizonte 2025 y ahí tenemos que escribir, ya se acerca el tiempo, la nueva estrategia. En esta estrategia, que es 2013, miren, es full tiempo, perdón, 2012, nosotros priorizamos 6 sectores. Agricultura, sectores productivos estratégicos en donde están todos los grandes proyectos como por ejemplo las hidroeléctricas, los temas de vías de primer orden, etcétera, proyectos anti-inundaciones, bla, bla. Patrimonio hídrico, patrimonio natural, salud y asentamientos humanos. De manera transversal se trabaja con gestión de riesgos y los temas de género y grupos de atención prioritaria, de manera transversal. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto de desarrollo normal, común, y un proyecto de adaptación al cambio climático? Realmente la diferencia está en el centro de este gráfico, es que cuando nosotros hacemos un proyecto de desarrollo, no contemplamos realmente las proyecciones de clima y no sabemos a qué amenaza nos estamos adaptando. Simplemente vemos que está seco, vamos a meterle riego. No sabemos si son días secos, esos días secos consecutivos van a aumentar. No sabemos si es que el riego que estamos poniendo es el adecuado. No sabemos si luego va a llover de tal manera que nuestro suelo se va a erosionar. No sabemos nada. Simplemente nos pusimos locos, hacemos un pozo y ponemos riego. ¿Ya? Ese es un proyecto normalito. La diferencia radica en que yo, antes de comprar el sistema de riego, o sea, por goteo, aspersión, lluvia, lo que sea, lo que vamos a hacer es, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos días secos? ¿Por qué la sequía? ¿Por qué no está lloviendo cuando debe llover? Ok, este suelo es muy arcilloso, es un suelo poroso, es un suelo la. Ok, entonces si tengo más días, ahora necesito más riego, necesito tal. O sea, eso es un análisis de qué tú te estás adaptando. Igual que en las carreteras. En las carreteras, usualmente tú agarras y dices, chuta, al menos los gobiernos provinciales, solución para la carretera, pongamos y hagamos una malla y pongamos ahí una terraza. No siempre. Las terrazas, no sé si aquí hay algún ingeniero civil, tiene que ser con medida, tiene que tener una lógica, tiene que tener toda una ingeniería para la cual necesitas saber precipitación, necesitas saber tipo de suelo, para la restauración de esa ladera, necesitas saber cuáles son las plantas que pueden ser óptimas para ese suelo, que crezcan más rápido, etc. No es tan fácil. Y eso tú dices, chuta, ok, de aquí a lo que hicimos en Cuyuja, o no, en Napo, perdón, hicimos en el Tena, junto con la prefectura, que les estaba pasando esto, estaban perdiendo un montón de plata porque las vías nuevas se les estaban yendo. Ok, vamos a ver, ¿cuánto va a seguir lloviendo? ¿Qué tenemos que poner? ¿Cuánto? Y hasta ahorita se mantiene la terraza. La fuimos a ver hace unos años y estaba súper chévere y nunca más tuvieron en ese punto el problema, porque eran en puntos específicos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un proyecto
común de desarrollo y un proyecto de adaptación al cambio climático. Analizar a la amenaza climática a la que nos estamos enfrentando. Aquí tenemos algunos ejemplos de medidas de adaptación. De hecho, el manejo integral del fuego también es un tema de adaptación. El tema de comercio, porque, disculpen, que aparte de los gatos tengo un perro. Ya ven. Tranquilo. Entonces, los productores, una vez que abajo ustedes tienen un invernadero y decimos, ok, vamos a producir frutilla, vamos a producir hortalizas, pero ¿a qué mercados van? Entonces, si no completamos ese ciclo, la medida que nosotros estamos implementando no va a funcionar. En el caso de la de mano derecha, donde ustedes ven el sistema de agua potable, ese es el sistema de recolección de agua de Cuyuja, uno de los que construimos. ¿Qué pasaba en Cuyuja? En Cuyuja tenían solo una captación de agua y como llovía tanto y se sedimentaba tanto, o sea, es una cosa loca, siempre pasaban sin agua porque la captación estaba dañada a tal punto que dijeron no más y dejaron de limpiar. Nosotros tuvimos que hacer 5 captaciones para Cuyuja, aparte de un reservorio para 2 días que les pueda permitir a estas personas limpiar esas captaciones en caso de que haya algún evento, pero que nunca dejen de tener agua potable. Fue una inversión bastante grande y fue el primer, bueno, el de Papayacta y el de Cuyuja fueron los primeros sistemas de agua potable a nivel nacional con criterios de cambio climático. Entonces, si ven, hay muchas maneras de poder implementar medidas de adaptación. No solo es el arbolito, no solo es voy a sembrar tal cosa, no. Con una lógica y pensándolo bien, analizando bien todas las variables, podemos hacer cosas mucho más integrales como estas. Ejemplo de algunos estudios, ya para cerrar la parte de adaptación, nosotros hicimos análisis de riesgo climático con modelos que predecían qué podía pasar en algunos puntos, en algunas ciudades súper vulnerables. Esto es Chone. Y las zonas que ustedes ven en rojo son las zonas inundables, que principalmente son zonas, barrios marginales. El 70% de Chone se inunda. Si ustedes ven, cuando se pone casi todo en amarillo, son zonas que se inundan. Y las de más gravedad son las que están en rojo. Ustedes ven que hay casas, hay carreteras, hay zonas verdes. Y esto ocurrió, este estudio lo hicimos en el año 2022 y el año pasado pasó exactamente esto en Chone. Casi exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué lo podemos aplicar estos análisis en la planificación territorial? Tal vez si Chone hubiera tenido estos datos antes, hubiera planificado algo, pero como no los tuvimos y recién los hicimos, ya no se pudo hacer nada. Pero este es un ejemplo de cómo también se puede utilizar de manera lógica los datos de proyecciones a futuro y hacer obras o planificar el territorio con un concepto de cambio climático. Bueno, ahorita no voy a tomar registro de asistencia porque si no pierdo tiempo, voy a hacerlo al final. En el caso de mitigación, como yo les decía, son todas esas medidas que permiten disminuir las emisiones o capturar las emisiones. Entonces, o hago acciones para disminuir como transporte eficiente, energía limpia, y también puedo conservar esos remanentes de bosque, los océanos, los manglares, etcétera, para que sigan captando. Mitigación del cambio climático. No nos confundamos. La palabra mitigación en gestión de riesgos se la utiliza de manera distinta. Ellos utilizan la frase mitigar el riesgo. Nosotros no utilizamos esa forma. De hecho, cuando ellos se confunden, bueno, las personas que hablan mucho de riesgos suelen mezclar los conceptos de mitigar el riesgo como adaptación al cambio climático, pero son dos cosas distintas. La gestión de riesgo de desastres físicos no solamente incluye la parte de cambio climático, sino que incluyen temas como erupciones volcánicas, temas de movimientos de masa, que no están relacionados con cambio climático, que se pueden exacerbar, sí, pero no están relacionados. Entonces, esa mitigación es diferente. Mitigación en cambio climático es disminuir gases de efecto invernadero o, a su vez, capturar. Este inventario prontito va a estar desactualizado porque ya estamos terminando el inventario de gases de efecto invernadero, el nuevo, pero hasta la última comunicación, nuestro sector o el sector que más emitía era el sector energía, pero no por la energía de los foquitos, no. Dentro del sector de energía hay un grupo que es el sector de transporte y el que más aporta es el transporte pesado. ¿Qué utiliza el transporte pesado? Diésel. La calidad del diésel que tenemos nosotros es mala. Por ende, tenemos un transporte pesado que no es eficiente, o al menos no lo era. Hay que ver los nuevos
los nuevos datos, a ver si eso cambia, pero el transporte pesado es el que más emite. Luego de eso, pareciera mentira, tienes todo el tema de cambio de uso de suelo y también agricultura. Agricultura, claro, todo el tema de fertilizantes, y el cambio de uso de suelo se refiere a que si aquí yo tengo un bosque por muchos años y talo ese bosque, obviamente voy a generar emisiones para poner un potrero, por ejemplo. Eso es cambio de uso de suelo. En menos número tienes residuos y procesos industriales. Miren que aquí nosotros empezamos a ver, ¿no? Tú dices, chuta, la gestión de residuos, sí, aporta, pero dense cuenta que sería mucho más importante poder invertir más esfuerzos, mucho más empeño en la parte de energía. Porque chévere, gestionamos los residuos, pero ¿y qué hacemos con el resto? Por eso es que hay que ir mucho más allá de la parte idealista, de la parte ambientalista. Necesitamos tener los datos para saber qué vamos a lograr con qué. No digo que no lo hagamos, pero podemos tener algo equilibrado, decir, perfecto, vamos a hacer, de hecho la hay, en base a estos datos se hizo la política urbana, la política de movilidad eficiente creo que es, con el Ministerio de Transporte, que es un plan muy bonito, pero por falta de recursos no se lo ha podido implementar. Y justamente lo que busca es disminuir estas emisiones, porque el sector transporte era el que más emitía. Entonces, esas acciones parten de estos datos y siempre las propuestas que nosotros hagamos tienen que ser a base de datos, porque si no, no estamos aportando de una manera coherente y tampoco vamos a poder tener el resultado que queremos. Cuando hacemos acciones sin los datos que se necesitan, nosotros estamos haciendo una mala mitigación o una mala adaptación. Esta es la tendencia de emisiones en el país hasta antes de pandemia y esto es súper interesante. Luego de pandemia yo creo que esto subió, pero ustedes van a ver que desde el 2006 hasta el 18 hubo una tendencia a la baja. Claro, ¿qué pasó en esos años? Hubo un tema de política pública como por ejemplo Sociobosque, que aportó a la conservación de varias áreas de bosque. En pandemia, muchas de esas áreas fueron intervenidas. No sabemos qué puede pasar. Por otro lado, también hubo un tema de la chatarrización. Entonces, todas esas políticas públicas permiten realmente que la gestión del cambio climático sea mucho más eficiente. No digo carros eléctricos, el tema de los carros eléctricos, chuta, es complejo. No es la solución no completa, puede aportar, pero no es la solución. En una geografía como la nuestra es bien difícil, pero es posible. Pero necesitamos generar todo un cambio de matriz energética, tremendo. Entonces, estas son las tendencias. Ya en el nuevo que va a salir en diciembre, vamos a ver cómo se comportó la tendencia luego de esto, ¿no? Luego de pandemia. En agricultura, perdón, en mitigación también tenemos algunos sectores. Agricultura, no como adaptación, sino como genera la agricultura emisiones, el cambio de uso del suelo, energía, donde les digo, no solamente es la energía hidroeléctrica, no solamente eso, sino también la parte de transporte, residuos y los procesos industriales. ¿Quiénes entran en procesos industriales? Ejemplo, las cementeras. Trabajamos muy de la mano con las cementeras para que ellos también puedan desarrollar productos mucho más limpios. Que el clínker disminuya, porque el clínker es el que más emite, es un compuesto, y que tenga mucho menos clínker cada producto. Selva Alegre, no sé si ustedes han escuchado de ese cemento, hay una variedad, porque tienen algunas, ¿no? Que el súper fuerte, que el no sé qué, que el secado. Hay uno verde. Ese verde es con el que se comprometió esa cementera para poder reducir sus emisiones en la producción. Entonces, cuando vayan a hacer alguna construcción, traten de comprar el de sello verde porque ese es un cemento bajo en emisiones. No le quiero hacer la cuña a Selva Alegre, pero eso pasó. Holcim también trabajó mucho en estos procesos. Cementos Cotopaxi también. Y bueno, tenemos algunos procesos con ellos. ¿Quién más ha aportado en este tema? Como ejemplo, la azucarera se me fue. No es Valdés. Pero bueno, una azucarera grande de la Troncal, ellos presentaron hace muchos años un proyecto de MDL, que son mecanismos de desarrollo limpio, y ellos llegaron a vender bonos de carbono en ese tiempo. Ahorita los tienen guardados porque está muy bajo. Y lo que hicieron fue que la melaza que les sobraba del proceso, la utilizaban para energía y llegaron a venderla al Estado. Ellos no le compran energía al Estado, más bien a veces le venden.
Entonces, todas esas cosas son posibles con los incentivos y las políticas adecuadas. Sí, es posible, se ha hecho, se tiene que seguir fomentando en el procesos. Como ya nos queda poquito tiempo, y yo he hablado mucho, vamos a hacer algo un poquito más interactivo. Vamos a coger y vamos a entrar a esta página que está aquí, que es www.kahoot.it. O con su celular van a abrirlo con el código QR que está ahí y vamos a jugar un jueguito. Ustedes, quienes sean docentes o quienes trabajan con grupos, utilicen esta herramienta, es súper buena. Cuando abran la página de Kahoot, introduzcan este pin que está acá. Y cuando estemos ya todos, ahorita yo voy a dejar de compartir un ratito, por favor. Ya les pongo el pin en el, en el chat para que lo puedan copiar en la página. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y vamos a jugar un juego, a ver cuánta atención han puesto en eh, en el, ¿cómo se llama? En lo que he explicado, ¿sí? Ok, ahorita ya están entrando algunos. Yo les voy a poner aquí en el chat el link de la página para que ustedes puedan entrar. Por favor, ahí está. Entren todos. Yo ahorita voy a compartir mi otra pantalla, que es esta. Listo. Y me falta un montón. Así que vayan ingresando, por favor. Tengo a Diana, tengo a Mariela, todavía me falta un montón de gente. Tengo 13 conectados y conectadas. Vayan entrando, vayan. Esto no va a ser calificado, pero sí voy a ver, lógicamente, la participación. Ya. Listo, tengo 19. Perfecto, ya estamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a salir 4 preguntas. Y este juego te califica por tiempo y por pregunta correcta. Quiere decir que si tú contestas rápido y contestas bien, vas a tener más puntos que uno que conteste bien y conteste más lento. ¿Sí? Entonces, te califica tiempo y te califica pregunta acertada. Entonces, vamos a empezar. Y ustedes van a tener que rápidamente responder. Este es el módulo 1, conceptos básicos de cambio climático, y empezamos en 3, en 2, en 1. Vamos a hacer un quiz. ¿Qué es cambio climático? Entonces ahí tienen las 4 opciones. Tienen la opción roja, la opción azul, tienen la amarilla y la verde. Ustedes tienen que aplastar el color de la respuesta que deseen, que crean que es la mejor. Ya se va a acabar el tiempo. Ojo que esto también es con tiempo. Van 11 respuestas, van 12. Y la respuesta correcta era la roja. Hay un par que no coincidieron, no importa. Recuerden, el cambio climático son patrones que se cambian a largo plazo, ¿no? Siempre tengan en cuenta eso, largo plazo, no a mediano, no a corto plazo, mediano a largo plazo, sí. Siguiente, vamos a ver quién va primero. Va primero Juan, seguido de Berta y Gaby. Perfecto. Vamos, esto es competencia. Aquí es el todo o nada. Vamos con la siguiente pregunta. Todavía los que están abajo pueden sumar. ¿Todos los seres humanos, solo los seres humanos se adaptan al cambio climático? ¿Eso es verdadero o falso? Esto debe ser facilito de responder. Solo los seres, es una afirmación, ojo, solo los seres humanos se adaptan al cambio climático. La respuesta correcta es que es falso. Falso porque no son solo los seres humanos, son también las plantas, los animales, los ecosistemas, etc. Juan sigue en primer lugar, Berta sigue en segundo y Lizeth sube a tercero, pisado los talones por Gabriel y por Jenny. Vamos con la siguiente pregunta, la penúltima, y es de las siguientes acciones ¿cuáles de las siguientes acciones se pueden considerar de mitigación al cambio climático? Tienes energía renovable, tienes reforestación, políticas de movilidad eficiente y todas las anteriores. ¿Cuáles de ustedes creen que de estas son medidas de mitigación del cambio climático? ¿Rojo, azul, verde o amarillo? Y perfecto, son todas las anteriores. Justamente les decía, ¿no?
toda la política pública, todas las acciones de reforestación, restauración, etcétera, todos los temas de energías relacionados con energías renovables, energías limpias, son acciones que aportan a la mitigación. Aquí hubo un cambio, ya Lisset va segundo, ya Berta no aparece en la lista y Jenny va en tercero. Última pregunta y con esto se juegan el podio toditos los que están ahorita aquí, ¿no? Siguiente y última. Dice, calentamiento global es lo mismo que cambio climático. ¿Verdadero o falso? Una respuesta me falta. 8 segundos. Y es falso. Veamos ahora quién quedó en el podio. En el número 3 está Gabriel con 3.202 puntos. Lisette se mantuvo en el segundo puesto y en primer lugar, me imagino que es Juan. No sé si, claro, Juan Ordóñez con 3.451 puntos. Un aplauso para los y las ganadoras de este pequeño quiz. Es una manera de hacer la parte un poquito más interactiva, puedan hacer un montón de cosas. Antes de cerrar, quisiera que ustedes me digan si tienen alguna consulta, alguna duda. Les dejo el micrófono abierto para que antes de cerrar podamos conversar un poco de eso, ¿sí? Entonces, no sé si alguien quisiera consultar algo, preguntar algo, reflexionar de algo. Estamos aquí para poder atender a esos comentarios, dudas, etc. O se entendió todo o no se entendió nada, pero Karina, una consulta. dime. En el sector de energía nos mencionabas que sobre todo es el transporte. ¿También Sí. se consideran las emisiones en sí mismas de la producción de petróleo? Chuta, esa pregunta me la pusiste difícil, te la puedo decir el próximo jueves que tengamos la clase. Ya. Voy a preguntarles a mis compañeros de mitigación si es que la producción como tal de petróleo, como tal, de los pozos se considera. Sí. Los Eso yo te mecheros, traigo, qué sé yo. sí, exacto. Yo consulto eso y te traigo el dato en la siguiente clase que tengamos. Solamente hazme acuerdo para yo decirte la respuesta. Ya. ¿Una otra consulta? ¿Algo que quisieran comentar? Karina, disculpe, buenas noches. Yo quería comentar algo Dime. que me quedó como sonando por ahí. Usted decía, por ejemplo, que en una parte nos decía que el tema del desarrollo no se podía detener, ¿no? Pero ahí creo que tal vez, No te entendí bien. Disculpa, ¿puedes repetirlo? Es que te perdí por un ratito y solo te escuché la palabra detener. No te escuché lo anterior. sí, usted comentaba, ¿no? Que justamente con estos temas de cambio climático decía que debíamos tomar medidas como de adaptación y mitigación porque el desarrollo Ujú, no se podía detener. En ujú. ese sentido, o sea, mi comentario es como, si seguimos esta lógica del desarrollo, ¿no? Justamente como a nivel global, pienso que en algún punto sí debe detenerse el desarrollo para poder justamente tener resultados efectivos en contra de los efectos que puede tener el cambio climático, como la reducción de las emisiones de CO2 y demás cosas, ¿no? Que están contribuyendo justamente al calentamiento global. Eso nada Y más. hay muchas personas que piensan eso. De hecho, es una de las razones por las que se cerró Yasuní, uno de los bloques. Pero claro, hay que también pensar, y ese es un tema de análisis, y eso para ustedes pueden analizarlo siempre, es cuál va a ser para toda la población el costo-beneficio. Y no solo en la parte ambiental, sino también en la parte económica, en la parte social. Eh, Porque muchas veces, sí, yo también soy ambientalista, pero yo sé también que somos un país que todavía depende mucho de ciertos recursos y no es muy lógico decir voy a detener mi desarrollo como país. Nosotros, Ecuador, no hablo de un país desarrollado que pueda hacerlo tal vez, pero nosotros tenemos zonas rurales con campesinos, campesinas, tenemos zonas productivas, tenemos temas de exportación que van a depender mucho de esto, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer este análisis desde su perspectiva. ¿Qué pasaría si? ¿Qué gano con? ¿Qué pierdo con? Y eso ya va a ser de cada gestión de cada uno de ustedes desde su ámbito de trabajo, en donde se pueda tal vez tener un criterio ya mucho más personalizado de hasta dónde nosotros como países en vías de desarrollo tenemos que desarrollarnos.
Tal vez llegamos al punto en el que estamos y ya no necesitamos más. Necesitamos parar y pensar en otras medidas que no dan los mismos réditos económicos, pero que son mucho más limpias, que de hecho eso es una de las cosas que creo que todos queremos, pero también ahí está la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de las personas? Pues nosotros acá tenemos una realidad. La persona que trabaja en el campo, la persona que depende de eso, no le puedes decir no utilice urea, porque su suelo ya no puede trabajar sin eso. ¿Qué opción le das para que tenga una producción mucho más eficiente al mismo tiempo? Esos cambios tienen que ser paulatinos, no tienen que ser tan bruscos. Bueno, al final, como les digo, es un análisis que ustedes tienen que hacer ya desde cada uno de sus campos, con los datos, con los argumentos adecuados, para que puedan plantear las acciones más adecuadas para poder hacer frente al cambio climático. Muchas gracias, ¿Alguien? Cari. Sí, una pregunta, Karina. Bueno, hace Dime, no Juan. mucho ¡Ay, salió el el plan, ganador! Te vamos a dar un trofeo. salió el Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático. Sí, solo me he Sí, leído el resumen ejecutivo. ¿Cómo el ministerio o los entes de control van a hacer el seguimiento o el control de todas las estrategias que están proponiendo en el plan de acción? Porque vamos al 2070, no nos vamos a ajá. quedar en el 2050. Cómo va a realizar ese seguimiento para ver cómo vamos cumpliendo las estrategias? Ya, mira, por normativa, el país tiene que desarrollar el registro de cambio climático. No me acuerdo ahorita el artículo, pero en el ERECOA capítulo 4 está, en el COA, perdón, capítulo 4 está, libro cuarto. Entonces te dice, el Ministerio del Ambiente tendrá que hacer el registro de cambio climático. Ya. Desde la convención te exige y te pide que nosotros como país tengamos un sistema de monitoreo, de reporte y evaluación. En el caso de mitigación, no se queda de lado. En este momento estamos nosotros con un proyecto de transparencia, son los temas de transparencia climática, es el proyecto CIVIT, en donde estamos generando todos los sistemas, desarrollando los sistemas, no solo la hoja Excel para hacer el seguimiento, sino el sistema como tal, para poder hacer seguimiento de justamente lo que tú dices. En este momento todo se lo hace de manera manual. Tenemos un esbozo de sistema de gases de efecto invernadero que ya la siguiente semana vamos a hacer el intento de nuevo de poderlo sacar de producción, pero que nos ha llevado años. Y eso pasa por todos los cambios que se hacen de sistemas, de usuarios, de software, de no sé qué, y toca estar adecuando cada vez y cuando. Esperamos que ahora sí salga. Entonces, sí va a haber un sistema de seguimiento. Cambio climático, como tal, la subsecretaría no somos entes de sancionador, pero en la nueva ley de cambio climático que estamos escribiendo, estamos tratando de diferenciar o de determinar, perdón, no diferenciación, de determinar cómo vamos a hacer nosotros que se cumplan con lo que se está haciendo. Si tú ves el COA y el ERECOA no tienen tema de sanciones. Y de hecho, lo que nos han dicho es que nosotros no podemos regular porque no somos agencia de regulación. Entonces, todas esas cosas tenemos que empezar a cambiar. Y en este momento, como te digo, lo estamos haciendo de forma manual. Los temas de los escenarios se lo pueden hacer mediante todos los sistemas que se utilizaron para la medición. Y estamos en el proceso con el CIVIT, que es un proyecto que demora 4 años para todo el sistema de transparencia. Y ahí sí, sí o sí, tenemos que hacer el seguimiento. ¿Quiénes son los responsables? Los sectoriales. Energía, agricultura, transportes, vivienda, todos los sectoriales son los responsables. Ellos van a tener que alimentar el sistema cuando esté listo. Si quieren saber un poquito de cómo está el tema del plan de mitigación, está calientito, recién salido hace 15 días. Ahí ustedes van a tener el escenario tendencial, que es el escenario, si yo no hago acciones, ¿qué pasa? ¿Ya? Ese es el tendencial y eso está ahí. Ustedes van a poderlo ver. Y también vamos a ver cuáles son las metas al 2070 y qué acciones se tienen que tomar. Complejo, pero es lo que se propone, ¿no? Bueno, si no hay ningún comentario más, voy a pasar la asistencia final de la noche para poder cerrar. Entonces, Adriana Abad, Presente. Alison López, Presente. Andrea Canepa, perdón.
Ángela Ortiz. Presente. Berta Alvarado. Presente. Vladimir Rojas. Brigitte Loor. Cristian Quinatoa. Cristina Valencia. Presente. Dayana Sánchez. Diana Rocha. Presente. Doreide Cumbicus. Edwin Maldonado. Presente. Erika Orellana. Fátima Quimí. Ingrid Poma. Jaime Mera. Jennifer Pascuel. Yolaus Ayala. Jonathan Ceballos. José Santana. Presente. Kadir López. Clever Gaibor. Presente. Lisette Calle. Presente. Luis Cruz. Presente. Mariela Zambrano. Presente. Michael Chau. Roger Illescas. Presente. Verónica Auquilla. Presente. Yurmari Joes. Alba Alencastro. Presente. Alexis Guzmán. Presente. Andrea Núñez. Ya. Juan Ordóñez Presente. y Jenny Aro. Presente. Listo. Con eso, no sé si algo más, si no, yo les agradezco un montón haberse conectado. Recuerden que es una oportunidad que ustedes tienen estar acá, aprovechenla. Les recomiendo leer el Plan Nacional de Adaptación, no que se lo lean todo, pero sí los conceptos básicos, igual que en el plan de mitigación, el resumen ejecutivo. Si tienen alguna duda al respecto, me consultan en la próxima clase, podemos conversarlo. Revisen también los materiales que tienen a disposición en la plataforma. Me imagino que todos y todas pueden ingresar. Y Jaime Mera, ¿no tienes micrófono? Ok, espérame un segundito. Si no, me olvido. Ya te puse. Y les pido sí que, bueno, hoy día fui un poco rápido porque es mucha información para una hora. La próxima clase voy a tratar de hacerlo un poco más interactiva, ya que son otros temas, pero hoy día era lo medular. No es todo, tienen que seguir leyendo, véanse videos, a veces es más sencillo ver videos que ponerse a leer. Y cualquier consulta que tengan acerca del Plan Nacional de Adaptación, léanse la Cuarta Comunicación Nacional, también el resumen, algunos datos que a ustedes les pareciera interesante, el plan de mitigación que está fresquito, para poder conversar la próxima semana justamente de los instrumentos de gestión. Entonces, yo les agradezco mucho, gracias Andrea por el soporte y nos vemos en 15 días y hagan todas las actividades que están en la plataforma. Tienen tiempo, aprovechen, hagan las actividades y para que puedan aprobar el curso. Andrea. Listo, muchísimas gracias Karina también por su tiempo y quiero comentarles a todos, justo una pregunta nos llegó por el chat y sí, efectivamente el video de la clase va a estar en la plataforma para que por favor lo revisen. Creo que hoy mismo se va a subir el enlace. Entonces, por favor, que estemos al pendiente. De igual manera, la presentación de la docente estará también como contenido complementario para que lo revisen y refuercen también lo visto el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y también por su tiempo. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Muy buena noche, pasen bien. Buenas Buenas noches. Muchas Gracias. Gracias, hasta luego.